sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Un cuento oscuro. Reflexión de terror a través de una terrorífica historia de caballos. Era una noche oscura y tormentosa, pero ni siquiera los truenos y relámpagos eran nada comparados con el pavor que llenaba el ambiente. Los campesinos estaban reunidos alrededor del caballo. Un magnífico castrado negro que estaba atado y tiraba desesperadamente para soltarse. Ninguno de ellos había visto antes tanta ferocidad. Entonces, de la nada, apareció una figura. Un hombre alto y amenazador con ojos rojos brillantes y una sonrisa diabólica. Parecía salido de una pesadilla, y todos los campesinos supieron que era el diablo, aquel del que tantas historias habían oído hablar. El demonio se acercó silenciosamente al caballo y lo miró a los ojos. Dijo algo que ninguno de los campesinos pudo entender, pero que el caballo comprendió. De repente, las cuerdas que sujetaban al caballo se rompieron y el caballo salió disparado, galopando hacia la granja vecina. Los campesinos vieron cómo el caballo pisoteaba la granja y empezaba a destruir los cultivos. El dueño de la granja, un anciano, salió inmediatamente para proteger su sustento. Blandió su rifle y mató al caballo. Fue entonces cuando llegó el dueño del caballo. Estaba tan enfadado como el anciano y disparó su propia arma, matando al anciano. La mujer del anciano vio lo que había pasado y corrió hacia el dueño del caballo furiosa. Cogió la pistola y disparó al dueño del caballo, pero falló. Luego, el dueño del caballo vio la oportunidad y disparó su propia arma. La mujer gritó y cayó al suelo. Su muerte fue recibida con un silencio total y absoluto por parte de la multitud. Parecía que el mundo entero había dejado de moverse. Entonces, una fuerte voz rompió el silencio. Era el hijo de la anciana. Enfurecido, corrió hacia el dueño del caballo y lo mató con sus propias manos. La ira de los demás campesinos fue abrumadora. Agarraron al muchacho y quemaron su casa. Luego, todos se volvieron hacia el diablo, exigiéndole una explicación. Pero el demonio solo se limitó a sonreír y dijo: Yo solo solté al caballo. Después, el diablo desapareció en la noche y dejó a los campesinos en estado de shock. Un total desconcierto. No tenían ni idea de lo que había pasado, ni de por qué el demonio había soltado al caballo. Pero una cosa era cierta: el incidente los había cambiado a todos.
y la vida nunca volvería a ser la misma. Moraleja: el diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones y somos nosotros quienes hacemos el resto. Por eso es bueno pensar antes de actuar. No sea que una cosa sin importancia os cause mucho daño. Recuérdenlo, la lengua tiene poder para dar vida y para dar muerte, para bendecir y para maldecir. Yo soy el documentalista y esto fue un cuento oscuro. Reflexiones de terror a través de una terrorífica historia de caballos.